Con sus Biblias en las manos, comenzamos a predicar a partir de este momento. Cuando leemos la Biblia, en el capítulo 3, versículo 17 de Juan, dice, escuche bien, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como ustedes sabrán, este texto, esa expresión, esa palabra fue dicha por Jesús a Nicodemo. Pues hoy estas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, nos las repite a nosotros que estamos aquí, a ustedes que están allá, pero con el título, tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Le comparto esta tesis. O sea, un pensamiento que es para ser demostrado en medio del mensaje. El amor y la gracia del Señor son más que suficientes para perdonarnos y librarnos de la condenación. Lo voy a repetir. El amor y la gracia del Señor son más que suficientes para perdonarnos y librarnos de la condenación. ¿Por qué es importante este enunciado? Porque vamos a hablar con el título, tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Y es que en algunos, aún personas cristianas, creen que Jesús es suficiente para perdonarle, pero escuche bien, creen que también ellos deben hacer algo. Si usted le pregunta a los creyentes, a los cristianos, ¿tú crees que además de aceptar a Cristo como tu Salvador, para ser salvo hay que ser una buena persona? Sorprendentemente, muchos le responderían que sí. Muchos responderían que para ser salvo hay que ser una buena persona. Y esa no es la enseñanza bíblica. Escúchalo de esta forma. Usted y yo somos buenas personas, no para salvarnos, sino que tratamos de ser mejores personas porque estamos salvos en Cristo. No es para salvación, porque el ladrón en la cruz no fue una buena persona, no tuvo tiempo de serlo. Mucha gente que se convierten no tienen tiempo de dar testimonio de que su vida ha cambiado. Permítanme mostrárselo en esta historia. Juan 8, 3 al 11. En la versión, traducción lenguaje actual, dice esta historia. Escuche bien. Mientras hablando de Jesús, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Escuche qué hicieron. No llegaron donde Jesús y le dijeron, pss, pss, ven acá, pss, tú, ven. Y lo llevaron aparte y le mostraron a esta mujer cubierta, protegida, para guardarle su dignidad como ser humano y decirle, maestro, como dice el versículo 4, maestro. Esta mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Qué debemos hacer con ella? Ella es un ser humano. Ella debe tener la oportunidad de ser restaurada. Ella no merece ir a la cárcel y podrirse en una cárcel olvidada, lastimada, vejada. ¿Qué debemos hacer con ella? Ese no fue el caso que cometieron. Dice el pasaje que estos hombres, los mismos líderes religiosos, escuche bien, los mismos líderes que en el capítulo 7 mandaron a prender, o sea, a apresar a Jesús, y que los guardias que fueron a buscar a Jesús terminaron siendo más sensatos que ellos, porque volvieron, versículo 45 del capítulo 7 de Juan, volvieron sin Jesús, y cuando los líderes religiosos le preguntaron, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué no lo traíste? La respuesta de ellos fue, nosotros no lo traímos porque nunca antes habíamos visto a un hombre hablar así. Pero ¿saben qué? Eso no es nuevo. En el capítulo 5 del libro de Mateo, dice la Biblia que Jesús subió al monte
y al monte de los olivos, y estando en el monte predicó uno de los mensajes más profundos de la Biblia. No solamente las bienaventuranzas, sino también cómo debe ser la vida, cómo debe ser el carácter del creyente. Y sorprendentemente en el capítulo 7 al final, cuando Jesús descendió del monte, yo quiero leerle lo que dice la Biblia. Lo mismo de estos guardias que volvieron en el capítulo 7 sin Jesús porque no lo apresaron. Asimismo dice versículo 28 del capítulo 7 de Mateo: y cuando terminó Jesús estas palabras, escuche ahora, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Pero sigue diciendo en el 8, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. De manera que aquí tenemos este cuadro. Jesús era efectivo en las multitudes, pero no era efectivo en los líderes religiosos. Los líderes religiosos tenían ideas preconcebidas, tenían planes establecidos y tenían métodos que ellos usaban, y ellos no estaban dispuestos a cambiar sus métodos para seguir los métodos de Jesús. ¿Cuál era el método de Jesús? Basado en el sermón de hoy: tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Por eso, conectando de nuevo con la historia de Juan 8, 13 en adelante, Jesús estaba en el templo. Dice literalmente la Biblia que Él estaba en el lugar de las ofrendas, de manera que Él no estaba en el lugar santísimo, Él no estaba en el lugar donde presencialmente Dios se manifestaba. Él estaba en una especie de patio interno en el templo, y estaba allí y había una multitud de gente y Jesús le estaba enseñando. Y mientras Jesús le estaba enseñando, los mismos líderes religiosos que en el capítulo 7 mandaron a buscarlo preso y no lo lograron, urdieron, escuche bien, elaboraron un plan y se aparecen con una mujer sacada de la manga, como una carta sacada de la manga, una mujer que no se sabe si en verdad estaba en adulterio o si esta mujer fue el resultado de una trampa de uno de esos mismos líderes religiosos, y la mujer desnuda, golpeada y abofeteada, es tomada para llevarla ante Jesús. Pregunto, ¿la llevaron ante Jesús para dar un ejemplo de moral? ¿La llevaron ante Jesús para dar un ejemplo de que la vida cristiana debe vivirse de manera pía y santa? No. Escuche, ¿por qué la llevaron ante Jesús? Versículo 5. La ley, primeramente el 4, le dijeron a Jesús: esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Versículo 5, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Pero escuche la verdadera razón por la cual esta mujer, repito, no hay evidencia bíblica de que esta mujer estaba ejerciendo el adulterio. Hay de hecho una tradición judía que dice que esta mujer fue víctima de un complot. Y van a ver ustedes por qué, y cobra sentido esa versión. Por eso decir que esta mujer era la mujer adúltera es no entender la Biblia. Fue la mujer encontrada en adulterio. Al final de esta historia usted verá que esta mujer, escuche bien, no fue tratada como una adúltera, sino que fue tratada como Dios la trata a usted y me trata a mí, como seres de Él, creados por Él y amados por Él. Entonces, dice el versículo 6, escuche bien, ¿qué ellos querían hacer con esta mujer? Escuche ahora. Intentaban tenderle una trampa a Jesús para que dijera algo que pudieran usar en su contra. ¿Qué era lo que pasaba? Déjeme citarle la Biblia. En el libro de Deuteronomio 22:22 dice ciertamente que una mujer encontrada en adulterio debía morir. ¿Cómo debía morir? ¿Con una inyección letal? No,
debía morir apedreada. Escuche ahora, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, o sea, una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. De manera que estos líderes religiosos llegaron donde Jesús con un plan urdido, un plan tramado, un plan que desconocemos el origen, porque en el capítulo 7 están usando a los guardias para que apresen a Jesús. Y ahora están usando a una mujer encontrada en adulterio, entre comillas, no lo sabemos si fue así, para también entrampar a Jesús. Oyeron el texto, lo han leído, Deuteronomio 22:22. ¿Qué faltaba en esta ecuación? ¿Qué falta en esta historia? ¿Por qué no podemos acusar a esta mujer de la mujer adúltera? ¿Por qué? Porque dice la ley que ambos, el hombre primeramente y la mujer adúltera, ambos debían morir lapidados, o sea, lanzándole piedra. Pregunto yo, como un hombre, ¿verdad?, que no tengo la sabiduría para transportarme a la historia y ver lo que pasó realmente. Yo pregunto, ¿dónde estaba el hombre? ¿Quién lo dejó ir? ¿Quién protegía al hombre que ejerció el acto de adulterio con esta mujer? ¿Por qué ese ensañamiento hacia ella y la llevan a los pies de Jesús? Y no solamente la llevan a los pies de Jesús. Mire lo que dice el texto. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Pero escucha qué hicieron. La pusieron en medio de la multitud. No lo llamaron aparte para tratar el problema. No fueron consecuentes con la gracia y la misericordia de Dios que enseña la ley, la religión judía. No, la pusieron en medio. ¿Sabe lo que significa literalmente esto? Que la costumbre, cuando se juzgaba a una persona culpable, la costumbre era ponerlo en el centro de los que lo iban a juzgar. De manera que ellos convirtieron, escuche bien, el templo de Dios, el lugar de las ofrendas, lo convirtieron en un juzgado para juzgar a la mujer encontrada en adulterio, pero el hombre no se sabe dónde estaba. Nadie daba testimonio del hombre. Y Jesús, que conoce todo, sabía lo que estaba pasando. Él sabía, versículo 6, que era una trampa. Por eso, escuche ahora, una de las historias donde se vivió el momento más trascendental en la vida ministerial de Jesús fue este. No fue cuando la mujer del flujo de sangre, no fue cuando se encontró con la mujer, la mujer samaritana, no fue cuando Jairo, fue en este momento, porque él estaba en el templo. ¿Y quiénes mandaban en el templo? Esos líderes religiosos. Los romanos no podían entrar al templo, de manera que Jesús estaba en una encrucijada que de allí no había manera humana de salir. Respuestas posibles o posibles respuestas de Jesús en medio de la multitud. Bueno, la ley dice que ella debe morir, pero busquen al hombre. Inmediatamente, escuche bien, hubiesen encontrado al hombre, que quizás no era el hombre, pero tenían que fabricar las evidencias. Mis hermanos, les estoy narrando de esta manera esta historia para que no seamos simplistas al leer la Biblia y detrás de cada trama nosotros veamos al que verdaderamente está tejiendo todo detrás del telón. ¿Quién? Satanás, que es padre de mentira, que es el ladrón en la Biblia, que es el que siempre anda alrededor buscando a quien devorar. Si Jesús hubiese dicho, no pueden matarla porque falta el hombre, ellos hubiesen encontrado a un hombre para asesinarlo y allí en el templo hubiesen cometido sacrilegio y entonces Jesús iba a ser culpable de eso. Pero imaginémonos en esta historia del capítulo 8, llamado la historia de la mujer adúltera de Juan, capítulo 8 de Juan,
que Jesús hubiese dicho, no pueden matarla. La gracia y la misericordia están por encima de la ley. Inmediatamente se hubiese reunido el Sanedrín, que eran los hombres que gobernaban religiosamente a Israel, y hubiesen dicho, he aquí un blasfemo de la ley de Moisés, necesita y merece ser apedreado, y hubiesen apedreado a Jesús en medio del templo. Si Jesús hubiese dicho que esa historia era falsa, él no tenía evidencias humanas para probar que la historia era falsa. Si Jesús hubiese dicho que esa mujer fue entrampada, estaba entretejida la trama tan bien hecha que él no tenía forma de demostrarlo. Si Jesús hubiese dicho que la mujer verdaderamente era una adúltera, se le hubiesen reído en la cara porque hubiesen dicho, esto era una trampa, ella no es adúltera, ella es una víctima. De manera, yo pregunto, ¿cómo salir de esa encrucijada? ¿Cómo sale a un pastor de una situación como esa? Que le traen a un miembro acusándolo, no dándole espacio para defenderse, para decir su verdad. ¿Cómo sale? Usted me preguntará a mí, yo le diré, no sé, tendría que verme en el momento. Pero ¿saben qué? Jesús sí sabe cómo salir del momento. Dice la Biblia que Jesús, versículo 6, parte final, se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Mis amados hermanos, la historia de la mujer encontrada en adulterio es impactante. Pero de esa historia, ¿sabe qué es lo que más impacta? Que ante una trampa como esta, Jesús toma tiempo, después de escucharlo, en vez de responder, y se inclina y comienza a escribir con su dedo en tierra. Pregunto yo, ¿qué escribía Jesús? Y usted responde lo que usted quiera responder, porque la Biblia no responde. ¿Acaso escribía Jesús que el amor y la misericordia están por encima de la ley? Yo no lo sé, yo no estaba allí. ¿Acaso escribía Jesús que una mujer no puede ser apedreada si el hombre no está presente? Y ustedes lo saben porque los dos cometieron adulterio, la mujer. Yo no sé lo que escribía. Yo lo que sé es que el versículo 7 dice que ellos seguían exigiéndole una respuesta. Ven ustedes, la trama no era ya un asunto de la ley o de la gracia, era un asunto de encontrar una manera. O sí te condenamos, o sí te condenamos. No había para dónde ir. Y Jesús seguía escribiendo en tierra. Pero dice que en un momento Él se incorporó porque ellos insistían. Y entonces Él le dijo estas palabras. Escuche bien, muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Quiero aclararle que en el texto no hay un consenso en cuanto a cuáles fueron las palabras exactas que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque hay una traducción que dice que Jesús, ante la insistencia de ellos, se puso de pie y le dijo, está bien, ya él había escrito en tierra, ellos habían visto lo que él escribió, y Jesús le dijo, está bien, el que esté libre de estos pecados, que tire la primera piedra. Hay una traducción que pone que lo que Jesús le dijo, apedréenla, pero que lance la piedra el que esté libre de estos pecados que yo he escrito en este lugar. Y de ser así, Jesús estaba mostrando que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús estaría mostrando, de ser así, que ellos tenían control del cuerpo de la mujer, pero no tenían control de la situación y mucho menos de Cristo. Mis amados hermanos, sin tratar de convertir esta historia en algo normativo, o sea, que tiene que todo ser de esa manera para nosotros, quiero decirle que lo que sí es normativo, que ante cualquier situación, llámese pecado no declarado, llámese acusación satánica contra ti, todavía el Señor te dice y me dice, podrán tener tu cuerpo, pero yo tengo control de la situación y control de tu vida. Aleluya. Hay otra versión que dice que Jesús le dijo, el que nunca haya pecado, que es la que acabo de leer, pues que tire la primera piedra.
No importa si fue el que esté libre de estos pecados que he escrito aquí, o si fue el que nunca haya pecado, resultó en algo que es digno de análisis. Y aunque tengo poco tiempo para analizarlo, no voy a evadir la responsabilidad de hacerlo. ¿Quiénes comenzaron a soltar las piedras y a correr? Los niños que siempre están al frente. Escucha el versículo 8 de Juan 8. Luego volvió a inclinarse. Él dijo lo que dijo y se inclinó de nuevo. Y siguió escribiendo en el polvo. Escucha el 9. Al oír eso, ¿están oyendo? Al oír que lo que él le dijo antes, el que esté libre de estos pecados, o el que nunca haya pecado, cualquiera de las dos formas, al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras uno, comenzando con los de más edad. Me gusta en ese caso la Reina Valera, porque dice, comenzando por los más viejos. ¿Y quiénes eran los más viejos? Los escribas y los fariseos, los líderes religiosos que buscaban una excusa para entrampar a Jesús y no le importaba la misericordia, no le importaba la gracia. Cuando se vieron allí frente a frente en la multitud, diría un buen dominicano o un buen puertorriqueño, vinieron por lana y salieron trasquilados. Fueron a la multitud para dejar a Jesús evidenciado, y al final de todo, quienes quedaron evidenciados fueron ellos por sus pecados y por su maldad. Bendito el nombre del Señor. Dice que ellos se fueron retirando hasta que todo el mundo se fue, dice, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Esto a mí sí me muestra algo que para mí es normativo. Le daré la oportunidad de que para usted no lo sea, pero para mí lo es. Cada vez que Dios quiere tratar contigo, quiere hacerlo en soledad contigo, quiere hacerlo aparte. Ese método de avergonzar a la mujer, de golpearla delante de la gente, de lastimarla, no es el método de Dios. Él quiere intimidad. Él quiere un diálogo franco contigo, pero a solas. Pastor, deme prueba bíblica. Zaqueo, Zaqueo, desciende deprisa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y en un aposento, Jesús y Zaqueo tienen un encuentro. Y Zaqueo termina diciendo, me arrepiento de haber robado al pueblo. Le devuelvo 4 veces lo que le he robado. Jairo viene corriendo para que Jesús salve a la hija, y Jesús, pudiendo haber dicho las palabras a distancia, va y entra a la habitación de Jairo con la niña, o a la habitación de la niña, y allí en la intimidad el Señor obró. Cada vez que Dios quiere obrar en tu vida, lo hará en intimidad, lo hará en silencio, lo hará en reflexión, lo hará con gracia. Y mira cómo lo dice. Estando solo, yo me imagino la mujer temblando porque decía, se fueron los que me acusaban, pero está la multitud de aquí. Y Jesús, pero recuerde, la multitud no se da por enterada, está ahí, pero no se da por enterada. Y entonces dice que Jesús se incorporó y miró a la mujer. Yo me imagino que la miró con los mismos ojos, escuche bien, con la misma mirada, con la misma ternura que miró a Nicodemo y le dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, ha venido a salvar. Juan 3:17, énfasis añadido. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te golpearon? ¿Dónde están los que te dañaron? ¿Dónde están los que dicen que la ley dice que tú debías morir, pero dejaron al hombre? ¿Dónde están? Están aquí, ni uno de ellos te condenó, dice Jesús, porque Jesús sabía todo. Están aquí o ninguno te condenó. Y entonces la mujer responde, ni uno, Señor, dijo ella. Y Jesús, quizás la gente esperaba que Jesús iba a responder de manera dramática, de manera, hermano, jactanciosa, pero Jesús le dijo, pues si ninguno te condena, yo tampoco. Le dijo Jesús, vete y no peques más. Qué palabras tan tiernas, qué palabras tan dulces. Y yo le pregunto, después de usted escuchar esta historia,
Y saber usted que hay posibilidad de que esta mujer realmente no fue encontrada en adulterio, sino que fue el resultado de una trama de los líderes religiosos. Le pregunto, ¿no se ve usted en la historia? ¿Acaso no se ve usted representado, representada en esa historia? ¿Acaso no se ve usted cómo Satanás trama y hace planes para dañar su reputación, para dañar su relación, para en medio de todo ponerlo en evidencia? Y yo pregunto, ante esa situación, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Lo mismo que hizo la mujer encontrada en adulterio. Ella guardó silencio en todo momento. Ella supo que en este momento el silencio de ella, escuche bien, era la activación o el motivo o la razón que daba paso para que Dios se levantara a su favor. Amén. No es lo que hago yo o lo que hace usted, que comienza a llamar y a defenderse, a pelear con sus métodos, a acusar o a contraacusar. ¿Me va a dañar mi reputación? Pues yo voy a evidenciarte, y comienza a hablar. Cada vez que usted intenta defenderse solo, sola, ante los ataques de Satanás, usted literalmente le ata las manos a Dios para que Él pueda levantarse en su favor. Esta mujer cayó, esperó, desnuda, abofeteada, golpeada, injuriada, dañada, una reputación que jamás sería igual. Pero ella dijo en su mente, y es lo que yo quiero pensar llegando a la parte final y a la aplicación: ellos me han dañado, pero yo quiero escuchar la última palabra del Maestro. Ellos me han injuriado, ellos me han golpeado, pero yo quiero esperar la sentencia del Padre Divino, que está aquí como hijo, pero que, como le dijo el Señor a Felipe, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Yo quiero pensar que esta mujer entendió quién era Jesús y por eso guardó silencio ante Jesús. ¿Y usted y yo? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ante las tramas del enemigo? ¿Qué haremos ante tantos ataques que vemos y vivimos todos los días? ¿Guardaremos silencio y esperaremos que se levante la mano de Dios en favor nuestro? ¿O sencillamente activaremos todo nuestro poder humano, al final logrando que todo se salga de control y sea peor para nosotros? Pues, amados, si nuestras vidas se ven en peligro, si se ven amenazadas, si se ven dañadas, recordemos la tesis inicial de este mensaje. El amor y la gracia del Señor son más que suficientes para perdonarnos y librarnos de la condenación. Señor, he predicado tu palabra.